tú eres un productor que tienes una casa productora. El gobierno anterior lo que decía, vamos a producir spots, ¿no? Yo te voy a contratar a ti para que me hagas los spots de la Secretaría de Marina. El costo del spot va a ser de 500,000 pesos, ¿no? Pero te lo voy a tasar en 2,5 millones, 3 millones. Pero para que yo te pueda pagar eso, tú me tienes que hacer una serie y te lo elevo a 8 millones. Pero de esos 8 millones, tú me vas a dar a mí el 40% de muchacha. Entonces, pues yo te voy a producir un spot que a mí me va a costar 500,000. Me vas a pagar 8 millones. Y yo de esos 8 millones te voy a dar el 40%. Entonces me conviene. Era un ejercicio de simulación. Entonces la producción de la serie que traían, pues evidentemente no tenía ningún valor televisivo. No era para realmente transmitirla en pantalla, era para pagar el negocio de las campañas subcontratadas con privados. Por eso cuando López Obrador dice se va a dejar de contratar a productores privados para las campañas institucionales, ¿qué está diciendo? Que se va a dejar de hacer este ejercicio en donde se inflaba el costo de las campañas para que entonces hubiera un beneficio del privado y del funcionario, ¿no? O sea, la muchacha. Sobre bienes inmuebles, lo que hubo fue una serie de observaciones en relación con la renta de este edificio. Este edificio se rentó desde la administración pasada ante los daños que tuvo la anterior oficina del SPR que estaba en la calle de Hamburgo, ¿no? Durante algunos meses estuvieron buscando una sede alterna y finalmente se decidió que se rentara este inmueble, y hubo una serie de observaciones que tienen que ver con irregularidades, condiciones del lugar, es decir, este lugar no tiene las condiciones más apropiadas para tener un data center, por ejemplo. El data center está en la parte de aquí hay un sótano y hay humedad, o sea, se filtra la humedad y son condiciones muy precarias, muy riesgosas para un sistema de data center. Y otra serie de detalles que tienen que ver con pues que si no se buscan una u otros edificios. Esas son las observaciones que hace la auditoría. Pero hay otra serie de observaciones que hace sobre desempeño, ¿no? Otras que hace sobre la situación de las 26 estaciones de televisión que tiene el SPR bajo su responsabilidad, ¿no? Pero a pesar de esas observaciones, digamos, que se van solventando, son las observaciones que hace la auditoría de la Secretaría de la Función Pública a la administración saliente. Y estas observaciones se van solventando, todavía están en un periodo en donde se están respondiendo. Pero hay ya una solicitud específica de mi parte, o sea, de la Secretaría del SPR a la Secretaría de la Función Pública en Heréndira, y donde yo estoy pidiendo que haya una auditoría específica sobre procedimientos de contratación o adquisición de materiales audiovisuales, prestación de los servicios de producción integral de campañas de comunicación social por parte del SPR
inventario de bienes, muebles, instrumentales que forman parte del patrimonio de la entidad, pero no está completo el inventario. O sea, yo llego y no hay un inventario de, no sé, cuántos fierros tenemos, cuántas masters hay, cuánto equipamiento. Hay una bodega incluso que se sigue pagando en la calle Tonalá donde hay equipamiento. Entonces, este tipo de solicitud es lo que yo hago ante la función pública. ¿Por qué específicamente les pedí un procedimiento de análisis de contratación de producciones? Porque ese es el otro problema, que también eso se está gestionando con la Secretaría de la Función Pública. El OIC, el órgano interno de control que vigila al sistema público de radiodifusión, proviene de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La lógica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es muy distinta a la lógica de un medio público. Entonces, por ejemplo, no te está auditando producciones. Si el costo de las producciones fue el correcto, si la calidad de esas producciones está coincidente con el monto de lo que se pagó. Y eso tiene que ver con el escándalo o un poco el debate del caso de Fernando Coca. Él acusa de que hay una serie de producciones que se adquirieron y que efectivamente están en un proceso muy irregular. Pero no solo eran esas series, son casi todas las producciones del sistema anterior, casi todas. Entonces, sobre esas producciones estoy pidiendo que se haga una revisión. Y al mismo tiempo les estoy pidiendo que haya un nuevo órgano interno de control para todos los medios públicos. Lo que se llama una consolidación de órganos internos de control, así como hay consolidación de ventas y de adquisiciones por parte de la Secretaría de Hacienda. Lo mejor es que hubiera un órgano interno de control que vigilara a todos los medios públicos con los mismos criterios. Porque, por ejemplo, tienes el fenómeno de IMER. El IMER, el Instituto Mexicano de la Radio, depende de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces, el OIC del IMER le va a preguntar cuántas campañas de alfabetización hicieron. Cuántas, o sea, los criterios tienen que ver con la función de la Secretaría de Educación Pública, no con la función del medio. Entonces a mí me hacían auditorías, no a mí, al SPR le hacían auditorías que tenían que ver con la lógica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no con la lógica de un medio de comunicación pública, y por tanto las producciones que se adquirieron no estaban perfectamente auditadas. Esas son las producciones que adquiere el SPR, ¿no? Si tú observas, el mejor año pues, fue el 2017. O sea, ve cuánto se gastó. Así a ojo de buen cubero tienes ahí más de 1.400 millones de pesos, ¿no? Que no se han auditado. No estoy diciendo que todas sean irregulares. Estoy diciendo que pueden, y hay muchas en donde hay irregularidades. Es la herencia, todo este fenómeno es la herencia de un modelo despilfarrador de los recursos públicos para enriquecer a un puñado de privados y de funcionarios bajo el pretexto de la propaganda política y de la comunicación política. Por eso yo un día dije, o sea, creo que se lo dije al Universal, dije, pues por eso gastó 60.000 millones de pesos Enrique Peña Nieto. O sea, ¿de dónde? 60.000 millones de pesos es un gasto excesivo. Pues porque son cifras infladas. Son cifras infladas no en función ni siquiera de la eficacia, sino en el beneficio, sino del business, del huachicoleo, del dinero público, porque todo eso es dinero público. Es decir,
para que acabara con 14 o 20% de aprobación. O sea, gastaste 60,000 millones de pesos para que la aprobación del gobierno fuera del 20-14%. ¿Por qué nunca la auditoría dijo esto? O sea, ¿por qué nunca les dijeron, oigan, ¿y por qué están gastando tanto en estas? Estas son producciones independientes, son producciones específicas, pero en los spots, ¿no? El artículo 1 de la ley de adquisiciones, el famoso artículo 1 que fue lo que permitió la estafa maestra, le permite a un público contratar a un público sin licitación. ¿Okay? Es decir, Presidencia contrata a SPR. ¿Okay? Pero SPR no tiene productor. Entonces la ley dice, hasta un 49% puede ser de un privado, ¿sí? Y un 51% tienes que tú producirlo como público, ¿no? Contratas al 49% del privado, pero el 51% que es público en realidad también es privado. Lo disfrazas de producción, es lo que te decía. Este 51% que es supuestamente es público, en realidad es una... Era privado. Era privado. O sea, todo era Era el 100%. Era un 100% simulado. ¿Sí? Simulado. Es una súper investigación, ¿no? Es decir, si yo fuera periodista lo publicaría. Pero es evidente que es un proceso de investigación en marcha. No puedes tú ahorita, que era lo que Coca decía, no, es que yo tengo las pruebas. Él tenía la prueba de un caso. Estoy hablando de decenas de casos, ¿no? Que requieren una investigación especial. Ahora, te soy sincero, esto desgraciadamente era legal. ¿Sí me explico? O sea, sí, el esquema está... El esquema, como la estafa maestra. O sea, es un esquema de despilfarro que está sumamente amarrado a la trampa legal, ¿no? Entonces, ¿qué tenías en medio de esto? A ver, yo siempre me decía, a ver, ¿cómo pueden gastar 600 millones de pesos en el 2017 en producciones y no compran un edificio propio? En lugar de estarle pagando a Lauman, que es la arrendadora de este edificio. ¿Cuál era la función principal del SPR? Por desgracia, su función principal no era coordinar los medios públicos ni hacer una televisión pública. Su función principal en los hechos era ser una caja registradora de producciones para privados. En todo el sexenio pasado. Todo el sexenio, ¿sí? No hay manera de... O sea, el SPR existió desde el 2014, o sea, tiene pues, muy poquitos años, tiene 5 años. Entonces por eso ves a un canal 14 que tiene buenas producciones, que tiene algunos buenos intentos, pero hay un descuido, hay una... pues como que llenaron la pantalla, no nada más con contenido que compraron o con contenido que es intercambio, ¿no? Con otras televisoras públicas, ¿no? Pues sí, esto era la pantalla, realmente la pantalla del otro negocio, ¿no? Claro. Lo más importante es la definición del gobierno federal de no subcontratar a privados y de que las campañas de promoción de las dependencias federales se hagan, ojalá y para hacer el 100%, pero más del 90% en los medios públicos, con la infraestructura de los medios públicos, para que el dinero público vaya a los medios públicos, sin que haya un tercero que se beneficie de manera ostentosa, ¿no? Bajas el costo de la campaña, o sea, una campaña, la campaña, por ejemplo, del SAT, ¿no? Que ya se produjo vía SPR.
números redondos, 1 millón de pesos, ¿no? Pues 1 millón de pesos. El SPR de ese monto, que es dinero público, se queda con una especie de 60%, ¿no? Que son muy buenos. Esa misma campaña, en el esquema anterior, hubiera costado 8 millones. Porque entonces estás terciarizando. A un sobrecosto además, ¿no? Entonces bajas el monto, el costo de la campaña y además le dejas al medio público pues recursos, ¿no? Que es dinero público. Claro que hay productores, o sea, hay productores en Canal 11, hay productores en Canal 22. Sí, digamos, utilizarlo de todas. Claro, claro, pero esa es la justificación. O sea, dejar el sistema de medios públicos precarios para que entonces dijeras, pues ya ves, qué mal estamos, pues necesitamos contratar a Pedro Torres y sus compañías. Van a haber 326 campañas de todo el año, de todas las dependencias. Todas las dependencias. Es una buena cantidad de spots, ¿no? ¿Y se sabe más o menos de cuánto sería el costo? El costo no sé cuánto total, pero sí sería sustancialmente menor, ¿no? O sea, pon tú que eso tendrías que confirmarlo con comunicación social, pero pon tú en promedio cada campaña costará de 1 millón a 1,5 millones. Estás hablando de 326 millones el costo de producción. Claro, y ya. De 326 millones a 500 millones. En comparación con los 6,000 de hace un año, Sí. estás hablando de 5 veces menos. O sea, ese es el tamaño del despilfarro. O sea, en lugar de cuidar el dinero público, lo despilfarraron. Era un botín. Vamos a inflar, porque además el otro gran problema de este tema es que cada quien pone las tarifas que quiere, porque dicen, no, pues es que los servicios creativos tienen un costo muy elevado, ¿no? No es lo mismo que tú contrates la marca Pedro Torres, la marca Ana María Labuenaga o la marca ¿cuál te gusta? Cualquier otro de los publicistas famosos, Al-Raki, que contrates la marca de fulanito. Pues hay que pagarle la marca. ¿Qué marca vas a pagar si ¿cómo se llama? Es una campaña de difusión. Una campaña de difusión con dinero público, ¿no? Para posicionar temas, por ejemplo, del pago de impuestos, de las campañas educativas o de las campañas de salubridad, ¿no? El IMSS, por ejemplo, que tiene una buena cantidad de recursos para spots, pues son campañas para los derechohabientes del IMSS. Pero no, pues el último objetivo era tener campañas que le hicieran útiles a la población. El gran desafío, todo esto que te estoy explicando no tendría sentido ni validez si no logramos atraer a las audiencias juveniles y lo de los jóvenes, es decir, de los menores de 30 años, de los 15 a los 30 años. Las audiencias de los medios públicos se envejecieron. Por un lado porque los medios públicos también se estancaron y por otro lado porque también las audiencias televisivas se envejecieron. Es decir, de por sí los jóvenes no ven televisión ni pública ni privada, Sí. abierta. Ven televisión online, ven YouTube, es un OTT. Entonces también ahí tenemos que ir. Aquí está también una estrategia digital. Entonces tenemos que no puede haber ya medios públicos que
que estén al margen de la parte digital. Tienes que tener una estrategia específica hacia ese segmento. El que ve contenidos en internet, y eso pues yo lo he probado durante los últimos años, ve streamings más cortos, cápsulas, y tiene que ser mucho más la cercanía, ¿sí?, con el televidente o con el usuario de internet. ¿Por qué? Porque esa es la dinámica del streaming, ¿no? Interactivo. Muchos contenidos van a tener que ser interactivos en las plataformas digitales. No ganas mucho con... Bueno, para empezar no se puede porque hay derechos. Hay derechos, por ejemplo, de producciones, de películas que tú no puedes transmitir